el diputado provincial Alberto Fara insiste en la necesidad de que haya modificaciones en disposiciones generales que rigen para todos los municipios. Ha presentado proyectos en la legislatura provincial, por ejemplo, para modificar el régimen de coparticipación municipal de impuestos, pero también, por ejemplo, para establecer algunas modificaciones en el régimen municipal de la provincia. Alberto Fara, del bloque Raúl Alfonsín. Buen día, Fara. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y a usted? Bien, también, gracias a Dios. Esta mañana, como decía Facundo Cabral, me levanté y tenía 2 manos y 2 pies, Mario. Así que, mire lo bien que estoy. Bueno, este, es insistente en el tema del régimen municipal que debe ser cambiado según usted interpreta, y también el régimen de la coparticipación de los impuestos a los municipios, ¿no? Usted sabe que hay dos dichos que yo siempre escucho y me gustan, ¿no? Dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, así que vamos a ver si se rompe el cántaro alguna vez. Y después dicen que no hay peor gestión que la que no se hace, Mario. Ajá. Así que bueno, vuelvo a insistir sobre diferentes aspectos que me parece que hay que corregir de la coparticipación. Que quizás si en la provincia de San Luis, en vez de ese 50% que la ley dispone de lo que viene de Nación, vaya a la masa coparticipable y sacamos el 16, que en definitiva quede en el 8, si eso hubiera sido el 100 y quedara en el 16, no estaríamos hablando del tema, ¿se da cuenta? En definitiva, estamos hablando porque vemos que tenemos una de las coparticipaciones más bajas de la Argentina y necesariamente cosas que tenemos que corregir, porque no nos da ninguna credibilidad primero los censos efectuados por el INDEC, y más allá de la credibilidad de los censos, el tiempo que transcurre y las diferentes situaciones que se dan en la provincia de San Luis. Y si usted me permite, le puedo pasar a explicar y a justificar el porqué de eso que estoy pidiendo. Sí. Son tres razones fundamentales en cuanto a la propuesta de la modificación de ese 80% que dispone la ley en función de habitantes, y yo pido que sea en función de padrón electoral. ¿Por qué razón? Porque el padrón electoral en definitiva refleja cuántos habitantes tiene una localidad. En segundo lugar, se hace cada 2 años y se actualiza cada 2 años. En tercer lugar, el padrón por ahí contiene en muchas localidades del interior habitantes o votantes de zonas que están cerquita del municipio, inclusive algunas dentro de los 7,5 kilómetros del ejido municipal, que el INDEC la toma como población rural dispersa y que el padrón la tiene incorporada, y a la cual los municipios le prestan servicio y ayuda durante todo el año. Por lo tanto, son parte del municipio que el INDEC no la considera. Por ejemplo, el INDEC a nosotros acá nos ha tomado como población rural diferentes zonas que son asistidas por el municipio. Acá en Santa Rosa del Condado. Acá en Santa Rosa, donde estoy en este momento. Sí. Y la ley o sea, al no estar dentro del censo del INDEC, nos recibimos coparticipación por esos habitantes. Después, ¿qué sucede? Tenemos cada 10 años, imagínense, 2020 no ha habido censo. 2021, por cómo vamos, Mario, tampoco hay censo. Pandemia y elecciones, no hay censo. Vamos a 2022, vamos a tener el resultado en 2025. Y me voy a ir cerca de la zona suya, a pesar de que acá lo tengo a Carpintería y a Merlo como referentes, pero también me sirve los referentes del Gran San Luis. Juana Coslay, el Potrero de los Funes, La Punta, Trapiche, el Volcán. Son localidades que han crecido más que la media provincial. Y por lo que se ve en los números, de acuerdo a las simulaciones que yo he hecho, en función de los padrones que he hecho 2015, 2017, 2019, esas localidades se han visto perjudicadas. ¿Por qué? Y porque han incrementado los habitantes, han incrementado su actividad comercial, que no se ve reflejada. ¿Por qué? Y porque vienen del índice de 2010, o vienen del censo del 2010. Y en estos momentos tienen más habitantes, más actividad comercial, y esa actividad comercial y esos más habitantes les está generando más fondos a los gobiernos, tanto provinciales como nacionales. ¿Por qué? Y si hay más negocios, se paga más IVA, se paga más impuestos a las ganancias, se paga más impuestos a los bienes personales, se paga, al hacer muchas más casas y más negocios, se paga más impuesto inmobiliario, se paga más impuestos
ingresos brutos, todos son impuestos coparticipables, Mario, generados por esas localidades que tienen más crecimiento. Y esa plata no va a esas localidades. En el caso específico de lo que sucede en San Luis, esa plata se queda en la ciudad y no va a las localidades del Gran San Luis. Por lo tanto, las estamos perjudicando. ¿Se da cuenta? Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Actualicemos cada 2 años, y cada 2 años vamos a tener una mejor realidad. Quizá no sea la perfecta, pero mucho mejor realidad que un censo, en muchos casos mal hecho, que se hizo en el 2010 y que no refleja la situación de la provincia. Yo acá lo tengo, a Carpintería, y a Merlo, por ejemplo. Carpintería, Mario, ha tenido un crecimiento, que creo que puede ser uno de los crecimientos más grandes, si no el más grande de la Argentina. Y Carpintería sigue recibiendo coparticipación por los 1.000 y pico de habitantes que tenía en el 2010, ¿se da cuenta? Y hoy tiene 6.000. ¿Cambiar esta forma de distribución implica afectar la masa de dinero que debe disponer el gobierno? No le estamos tocando con el proyecto, no le estamos tocando la masa. La masa sigue siendo la misma, es decir, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Un cambio adentro, que en este caso no va a haber perjudicados, Mario. Evidentemente yo sé que San Luis y Villa Mercedes son los que hoy se están beneficiando con esta situación actual de los censos. ¿Por qué? Porque se ha notado, Mario, fíjese usted, si usted lo ve por ahí, yo se lo había pasado a ver a los anexos, usted ve que yo le puse una columna de ganadores y perdedores, ¿no? Perdedores, todos los del Gran San Luis, Merlo, Carpintería y un montón de pueblos más, como 60 pueblos. Los dos principales ganadores, San Luis y Villa Mercedes. Porque mucha gente de la ciudad de San Luis se ha ido a vivir al Gran San Luis, Mario. Creo que ustedes lo deben saber mejor que yo. Yo lo veo por el número, porque el número me dice eso. Están las que se perjudicaron y están las que se beneficiaron. Y yo acá lo veo en Carpintería, que Carpintería tenía un crecimiento exponencial. Y Carpintería le tiene que prestar servicio a muchísima más gente y recibe coparticipación por lo que tenía hace 12 años. Sí. Entonces, por empezar, no se modifica la masa. Lo que sí se modificaría es en el otro proyecto, Mario, que yo sigo insistiendo, y es la tercera vez que lo presento, de que por una vez por todas esa plata del Fondo de Saneamiento y Desarrollo Municipal, que es el 3,5%, se la demos a la municipio, y no que por una picardía, entre comillas, de la ley, que dice que lo que supere 30 millones, que es una cifra del 2004, tiene que volver a la provincia. En el 2020 ese monto fueron 1.046 millones, menos 30, Mario, 1.016 millones que se fueron a la provincia y que eran de los municipios. Claro. Ahí sí estaríamos, y fíjese hasta dónde llego. En el proyecto le puse, y se lo vengo poniendo desde hace 4 años, que fuera para obras públicas. Ahora, disculpa Alberto, vuelvo a lo que acaba de decir. Es decir, que de la masa coparticipable sacaron el monto que estaba establecido para ese fondo de desarrollo y en realidad se lo quedó la provincia, 1.000 millones. Claro, porque la ley dice lo siguiente, dice, cuando después que usted tiene el monto de la masa coparticipable, el 20% va a municipios, dice la ley. Escuchen, el 20%, distribuido de la siguiente forma, 16% en forma automática. Que es lo que le gira hoy la provincia a los municipios, 16% de forma automática, 0,5% para ATP, y el 3,5% para el Fondo de Saneamiento y Desarrollo Municipal, hasta un monto de 30 millones, que es de la ley del 2004, Mario, cuando lo que había eran 14 millones en el fondo. Pero del 2004 al 2021 o el 2020 no la tocamos más. Ajá. Entonces, lo que superan los 30 millones en el 2020 fueron 1.046, menos 30, 1.016 millones. Eso tergiversa el 20% que debe ir a los municipios, que en definitiva se quedan con el 16 o el 16,5, que es el de los ATP, que eso ya es discrecional de parte del gobierno. Por lo tanto, muchos intendentes que por ahí no se animan, algunos se animan y no están decididos, pero yo he hablado con varios, realmente saben que, lógicamente, ese 3,5% debería ser para los municipios. ¿Y qué es lo que estoy poniendo en el proyecto? Que vayan a obra pública. Lo mismo que les dijo el gobernador ahora, a obra pública, que presenten un proyecto en asuntos municipales, que se lo audite el gobierno. Fíjese hasta dónde
llego con eso, para que no sea usado para gastos corrientes, y sería de mucho alivio para los municipios. Imagínense, para la ciudad de San Luis serían 320, 330 millones de pesos. Así que no estamos hablando de poco, ¿se da cuenta? Alberto, ¿y qué posibilidades habría ahora de que estos proyectos efectivamente sean tratados y aprobados? Las mismas de siempre, Mari. Las mismas de siempre. Es decir, tengo que llegar al Ejecutivo de alguna manera y bueno, y si hace falta debatirlo y hablarlo y que exista una decisión política. Alberto, muchas gracias por atendernos. Bueno, y no se olvide, Mario, que hay uno chiquitito ahí de modificar de agregar un artículo 16 al régimen municipal en cuanto a las autoridades de los consejos deliberantes. No, bueno, hablemoslo. Efectivamente es para evitar que la oposición domine el consejo deliberante. Justamente, en definitiva, ¿por qué razón, Mario? Porque los consejos deliberantes hay una, digamos, cuando hay una cefalía o hay una renuncia o pasa cualquier cosa con el intendente, el presidente del consejo deliberante ocupa el cargo de intendente, ya sea para llamar a elecciones o ya sea para completar el mandato. Y en definitiva, si por alguna razón circunstancial la oposición tiene el control del consejo, no puede quedarse con el ejecutivo cuando la gente votó por otro partido. Por lo tanto, entiendo que el presidente de los consejos deliberantes tiene que ser del partido que ganó la elección ejecutiva. Que en definitiva lo mismo que en su momento nos dijo el señor gobernador el 1 de abril del 2020 en la Cámara de Diputados, que estábamos recuperando la institucionalidad en la Cámara. Es lo mismo que estoy proponiendo con este proyecto. Ahora, ¿por qué esta disposición y no, por ejemplo, crear la figura del viceintendente donde hay consejo deliberante? Podría ser y podríamos conversarlo y no me desagradaría en absoluto. Si fuera posible sacarlo, tendríamos un viceintendente y ahí sí que con eso mejoraríamos. Lo que yo quiero en definitiva, Mario, es asegurar la sucesión. Usted imagínese lo que nos ha pasado a nosotros en Santa Rosa. Nos eligieron presidente y vicepresidente del partido de la oposición cuando nosotros, teniendo mayoría, siempre el vicepresidente quedó para la oposición. O sea, ni siquiera se nos respetó la elección y tampoco se nos respetó la vicepresidencia. Pues ya que eso motivó la presentación del proyecto, Mario. Claro, efectivamente. Alberto Fara, muchas gracias. Gracias a usted, Mario, un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Alberto Fara, diputado de Santa Rosa del Conlara, perteneciente al bloque Raúl Alfonsín, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. Radio